El siguiente bloque es gracias al Área de Convivencia Escolar de la UGEL Julcán en alianza estratégica con el Programa Académico de Psicología de UPAU. Bienvenidos sean quienes dominen el arte de hacer que el alumno pueda prescindir de ustedes. Y es que, queridos maestros y maestras, este espacio está hecho pensando en ustedes y en su salud mental. Siéntanse cómodos y disfruten, que ya comienza Psicosalud. Hoy en día, la manera en que nos comunicamos ha cambiado. Ya no necesitamos estar delante de nuestros amigos para mantener una conversación. Al tener mayor acceso a plataformas digitales gracias a Internet, las aplicaciones móviles ahora son parte de nuestras vidas y nos las facilitan. E incluso, ya no leemos como lo hacíamos antes. Ahora se utilizan revistas virtuales. Entonces, si nuestro estilo de vida ya no es el mismo, ¿por qué seguimos educando de la misma manera? Es aquí donde se incluyen dos tipos de aprendizaje, el B-Learning y el E-Learning. Y se preguntarán, ¿qué es el aprendizaje B-Learning, E-Learning? Pues es aquel aprendizaje en el que el alumno ya no acude a clases presenciales y su aprendizaje es de manera virtual en su totalidad. En comparación con la educación clásica, los alumnos acuden a clase con un horario específico y un programa estructurado, con días para las pruebas, entregas de trabajo y ejercicios. Al mismo tiempo, el alumno debe de aprender a autogestionarse y planificarse. Es decir, en el aprendizaje e-learning, el alumno es el protagonista de su proceso de aprendizaje. El papel del profesor también se ha visto modificado. En otras formaciones, este tiene el papel central. Explica los contenidos, planifica las evaluaciones y actividades a realizar. En el B-Learning o E-Learning, el profesor toma el papel de facilitador o moderador. De esta manera, los alumnos son empoderados para dirigir su propio aprendizaje y así facilitarles desarrollar sus competencias que les serán útiles en la vida profesional, como la planificación, organización, autoaprendizaje y gestión de recursos. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los efectos de la pandemia en el rendimiento escolar de los niños? La crisis del coronavirus tiene una gran capacidad para afectarnos psicológicamente en muchos de nuestros aspectos de la vida. Y esto se cumple también en el caso de los niños y niñas. Y es que aunque las instituciones escolares se han esforzado para adaptarse al contexto de pandemia, no hay que olvidar que del mismo modo los pequeños se ven en la necesidad de adaptarse a todo lo que ocurre. ¿Cuáles son los elementos de la pandemia que van a afectar el rendimiento escolar de nuestros pequeños? En realidad, cada caso es único y es perfectamente normal encontrarse con casos de pequeños que se adaptan bien a la transición de las clases online. Sin embargo, muchos otros se verán en serias dificultades para seguir sacándoles partido a las clases o incluso para evitar que la ansiedad y el estrés generado por este tipo de enseñanza haya una grieta en su equilibrio emocional. En este sentido, hay diferentes maneras en las que la pandemia puede afectar el rendimiento escolar en los pequeños, como el aumento de las distracciones, que los niños y las niñas son más propensos a tener problemas para concentrarse para la realización de alguna tarea y sobre todo si ésta requiere realizar esfuerzos cognitivos. En algunos casos, las clases a distancia pueden llegar a ser una experiencia difícil para muchos, ya que estando en casa, los pequeños se exponen a elementos distractores como los smartphones, el televisor. El docente tendrá algunas dificultades añadidas para saber si todos los alumnos están atendiendo, ya que no tiene una visión completa del contexto que los rodea a cada niño.
Este fenómeno ha tenido un impacto social que va más allá de los efectos psicológicos que produce en cada individuo por separado. En estos tiempos difíciles es probable que se intensifiquen problemas de convivencia debido a un desgaste psicológico generado por el entorno más impredecible y con mayores limitaciones, como las restricciones sanitarias, dificultades para encontrar trabajo, volviendo a las personas más vulnerables a la ansiedad y a los síntomas depresivos. Como también es natural que los pequeños no puedan experimentar la escolarización de manera separada a la que ocurre en su casa. Esto se plasma tanto en su capacidad para aprender durante las clases como en sus notas. Incertidumbre sobre el futuro. La crisis del COVID-19 ha venido de la mano del fenómeno de la incertidumbre. Muchas cosas que dábamos por sentado acerca de la realidad social y económica en la que vivimos ya no están seguras. Esto se puede plasmar en problemas de ansiedad capaces de afectar no solo a los adultos, sino también a los niños, ya sea de forma directa o por contagio emocional a través de las personas mayores. Además, se presentan alteraciones en su manera de socializar con los otros niños de clase. La posibilidad de jugar e interactuar con los amigos de clase forma parte de la experiencia de ir a la escuela y en muchos casos supone uno de los principales atractivos que ofrecen los centros escolares. Al verse privados de esta fuente de motivación, algunos niños pueden verse desanimados y encontrarse en una situación en la que no le ven sentido ir a clase virtual. Finalmente, se encuentran los problemas de autoestima derivados de todo lo anterior. Los problemas para adaptarse a este nuevo contexto de escolarización pueden llevar a los pequeños a desarrollar problemas de autoestima, como por ejemplo, ver cómo sus notas caen significativamente en cuestión de pocos meses a pesar de que no noten que se esfuerzan menos. Puede ser muy duro, sobre todo si no entienden a qué es debido esto. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacer? Bueno, la terapia psicológica puede ayudar a mejorar mucho el rendimiento y las notas de los estudiantes, debido a que les va a permitir desarrollar varias habilidades que se plasman tanto en una mejor rutina de estudio y en la capacidad para aprender, como también en una mayor capacidad para gestionar el estrés vinculado a los exámenes o las actividades académicas. Y a todo sumado a esto de la enseñanza virtual, hay que ver también los pros y los contras de la enseñanza online para los niños y para los adolescentes. Entonces, ¿qué tipo de inconvenientes podríamos encontrar? Por ejemplo, el primero sería una barrera a la hora de socializar, porque todos los seres humanos en general tendemos a necesitar momentos de socialización y en el caso de los más jóvenes de la casa, esto es incluso más importante porque el juego es su manera por defecto de interactuar con el entorno y con los demás. Y recordemos que ahora tenemos niños, incluso hasta jóvenes adolescentes, que están ingresando como nuevos alumnos a su institución educativa y les dificultará demasiado o poco el poder interactuar con nuevas personas. Además, en el caso de los adolescentes, la posibilidad de interactuar en grupos de amigos es importante para su desarrollo de identidad, de personalidad, dado que su comportamiento está muy mediado por el sentimiento de pertenencia a un grupo o varios grupos y por referentes de su edad. Y en algunos casos un poco mayores que ellos, pero siempre al margen del mundo de los adultos. El hecho de no poder salir de casa supone desde ya una limitación enorme en este aspecto. Y no hay que olvidar que cuando estábamos en la modalidad presencial en el colegio, la hora del recreo y los descansos entre las asignaturas o cursos eran parte del proceso educativo como las sesiones lectivas de clase. Un segundo inconveniente que podría presentarse o está presente es un contexto que no previene la aparición de distractores. Y es que si nos ponemos en el lugar del alumno, algo tan sencillo como estar en clase aporta incentivos para no estar cerca de elementos que nos puedan distraer.
Y es que el alumno tiene total libertad al estar en su casa o en una habitación específica de su casa. Es tan fácil como apagar la cámara o incluso el micrófono para acomodarse tranquilamente fuera de clase, distraerse, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ahora bien, esto es algo que se da en mayor o menor medida en todas las edades, porque era diferente al momento de estar en el colegio, ¿verdad? Maestros y maestras tenían un ojo en la clase y un ojo en sus alumnos. Así ellos no podían distraerse tan fácilmente. Pero ahora se corre el riesgo de que puedan estar navegando en otras páginas web o haciendo otras cosas, o es más, dado la realidad de cada quien, podrían estar limitados también por la cobertura a internet. Entonces estamos viendo que a modo de consecuencia, las sesiones online es más difícil que los estudiantes puedan prestar atención, dado que cada alumno puede hacer prácticamente lo que quiera mientras el docente imparte la clase. Tenemos como tercer inconveniente que las clases online pueden desmotivar a los alumnos al no poder participar como antes. Es cierto que el cambio de modalidad puede desubicar a algunos alumnos y hacer que no se sientan tan partícipes de lo que ocurre, produciéndose una desconexión emocional. Técnicamente los contenidos no cambian mucho, pero la sensación de ir a la escuela ya no es la misma ni resulta algo familiar. Como consecuencia de esto, algunas personas pueden desprenderse de dinámicas de aprendizaje que habían adoptado y que resultaban beneficiosas. Pensemos, por ejemplo, en un alumno que solía consultar sus dudas con el profesor directamente. Dado el cambio de escenario, esto ya no será tan sencillo, ya que ahora tendrá que contactar con el tutor por otras vías, lo que puede hacer que se desmotive y por desidia desista plantear sus preguntas. Evidentemente, en la modalidad online también puede preguntar levantando la mano, u otra realidad por la que estamos atravesando es que los alumnos no cuentan con internet o con alguna plataforma virtual comunicándose por llamadas telefónicas. El cambio puede que le sea algo desconcertante y posiblemente motive al alumno a que no haga su consulta. Pero no todo es inconveniente, también tenemos algunas ventajas como aporta seguridad ante el contagio de virus, la posibilidad de ir al colegio sin ponerse en riesgo ni a los niños ni sus familiares actúa como un factor de protección psicológico para los pequeños más propensos a desarrollar problemas de angustia y estrés. También es una forma de proteger a los adolescentes, que además son los que a posterior tienen más contactos sociales con su entorno, tanto dentro como fuera del seno familiar. También tenemos como otra ventaja que abre la educación a un entorno flexible y enriquecido audiovisualmente. Las clases online rompen con la idea de que las lecciones son por defecto sesiones basadas en el hablar frente a una pizarra. Esto puede ser beneficioso si se aprovecha el potencial del mundo virtual, que está lleno de material didáctico como infografías, videos e incluso simulaciones. Además, los foros de debate también aportan un espacio en el que es posible repasar contenidos a través de la argumentación. Predispone a aprender, es decir, a desarrollar estas aptitudes necesarias para interiorizar conocimientos de manera eficiente y con garantías. El entorno de Internet es ideal para esto, dado que acostumbrarse a navegar por él hace que de repente, sin darnos cuenta, recordemos atajos para llegar a contenidos relevantes a la hora de repasar las sesiones de estudio. Y además aporta lugares a los que sabemos que si nos asalta una duda por ahí, probablemente encontraremos la respuesta. Todo esto potencia el aprendizaje, incluso más allá de las expectativas fijadas por la escuela, fomentando una actitud autodidacta. Es la mejor manera para que los alumnos se den cuenta de que aprender no consiste tan solo en repasar los apuntes y revisar el libro de texto. ¿Cómo mejorar las habilidades sociales de los niños? Es una área muy esencial y que muchas veces no es tomada en cuenta. Es necesario enseñar a los niños desde pequeños unas buenas habilidades sociales, las cuales con el paso del tiempo les va a ayudar a establecer relaciones interpersonales más positivas y que aprendan a saber llevar e incluso disfrutar la convivencia con los demás.
Entre las áreas que tenemos que desarrollar y potenciar en el niño se encuentran la empatía o la asertividad, que son cuestiones fundamentales para su desarrollo. Hay varias maneras de mejorar estas habilidades y vamos a darte a conocer cómo mejorarlas en niños, brindándote una serie de herramientas que sin duda hará que puedas lograrlo. Existen actividades que ayudan a desarrollar habilidades sociales en los niños. Tenemos 4 actividades. Una de esas son las actividades deportivas. Para poder mejorar las habilidades sociales en niños, una buena idea es practicar actividades deportivas, ya que de esta manera también aprenden a realizar actividades en equipo, por medio de las cuales van a aumentar su asertividad y su empatía. También está el asistir a eventos sociales. Se debe de llevar a los niños a que asistan a esos tipos de eventos sociales. Por ejemplo, pueden ser fiestas infantiles, reuniones familiares, etc. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos aprenden a interactuar en diferentes ambientes con otras personas. También está lo que es el educar en valores por medio del ejemplo. Como se mencionó al principio de este podcast, los niños aprenden mucho, sobre todo de lo que ven, ya que suelen imitar a los adultos y en este caso a los padres. Por eso es de suma importancia que se les eduque en valores por medio del ejemplo, ya que no podemos pedirle a un niño que sea amable y respetuoso cuando los adultos no lo son. Y por último tenemos el fomentar una buena autoestima. Tener una autoestima es clave, es primordial y esencial para poder relacionarnos de la mejor manera posible con las demás personas. Por ello es necesario que desde pequeños los padres inculquen al niño ciertos valores como lo del autocuidado, la importancia de su autoimagen y el amor propio. Ustedes se preguntarán, ¿de qué manera podemos hacerlo? Pues cuidando y respetando al niño, enseñándole maneras de cuidarse y respetarse a sí mismo. Y en ocasiones es recomendable a partir de los 4 años de edad, que esto ya se empieza a iniciar. Que si se nota que el niño tiene algún problema psicológico, llevarlo con un profesional para que lo valore. Y hasta aquí los saberes del día de hoy. Esperamos que les sea de apoyo y que puedan ponerlo en práctica. Porque ustedes no solo son maestros y maestras, son fuente de inspiración e influencia y hasta modelos a seguir para todos sus estudiantes. Y nos vemos en el próximo bloque, no sin antes decirles que si requieren la ayuda de un profesional de la salud mental, el servicio de soporte socioemocional está para ustedes.